Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 23 de mayo de 2022. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por continuar con nuestra programación. Hacerse acompañar, sin duda alguna, de una transmisión en la que estamos llevándoles a ustedes todos los pormenores acerca de la actividad que cierne sobre la base de la situación atmosférica que está predominando en nuestro país y que de alguna manera ha dejado en algunos sectores, y tal vez no ha sido tan generalizada, algunas pequeñas cantidades de lluvia, pero que sí de alguna manera hay zonas que han salido bastante impactadas. Pero desde ya pues usted póngale muchísima atención a mantener siempre pendiente de la señal que tienen nuestros medios de comunicación y sobre todo también del llamado de las autoridades. Este día hemos querido hacer un análisis sobre la situación de lluvia, pero también desde la perspectiva de la cosecha para el presente año y sobre todo también midiendo los impactos que puede tener el encarecimiento de algunos productos básicos para la agricultura. En este caso tienen que ver precisamente con el tema de fertilizantes. Vamos a hablar también acerca de lo que podría significar hoy en día este grado de inflación o disparo de precios que están sufriendo algunos de los productos básicos de agrícolas. Así es que para hablar de este tema nos acompañan acá en nuestros estudios a Ricardo Esmaján. Él es conocedor mucho del agro y ha estado también al frente, actualmente es director ejecutivo de AB Café, ¿verdad? También, Ricardo. Sí, son. Ok, muchísimas gracias, Ricardo, por Buenos venir. días, es un gusto estar aquí contigo nuevamente, Ernesto. Gracias. También nos acompaña don Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Gracias por estar con nosotros, don Luis. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo, Ricardo. Igualmente, Luis. Bueno, es importante quizás desde la perspectiva de ustedes conocer de primera mano cómo se estaría visualizando esta temporada en la que nos estamos enfrentando, sobre todo también desde el punto de vista no solo del clima, como ya lo estamos experimentando, sino que también desde el punto de vista de los precios, cómo se están manejando en el mercado. Comienzo con usted, don. Sí, nosotros hemos dicho en una conferencia de prensa que este año la situación de la producción agrícola va a disminuir en 29.53%. A pesar que hemos reiterado que los productores van a hacer una inversión similar al año pasado. El año pasado se invirtieron en los 4 cereales 650 millones de dólares. Este año la inversión va a ser de 659 millones de dólares, o sea, 9 millones más que el año pasado, pero una reducción en cuanto a la cantidad de siembra. El año pasado, por ejemplo, la producción en el caso de maíz fueron 420,000 manzanas. Eso nos daba una producción de 21.840.000 quintales. Este año la producción va a ser de 300,000 manzanas y la producción que esperamos nosotros es de 15 millones de quintales, o sea, 6 millones de quintales menos que el año pasado. En el caso de frijol, el año pasado la producción fue de 200,000 manzanas, una producción de 3 millones de quintales. Este año estamos proyectando 150,000 manzanas para una producción de 2.250.000 quintales, o sea, 750,000 quintales más. En el caso de sorgo... sube, entonces... No, baja. O sea, de 3 millones a 2.250.000. Okay, o sea, 750,000 quintales menos que el año pasado. En el caso del sorgo, la situación es similar. El año pasado la producción fue de 100,000 manzanas, este año 75,000. Tuvimos en quintales 3 millones de quintales y este año estamos proyectando 2.250.000, o sea, 750,000 quintales menos. En el caso del arroz, la producción del año pasado fue de 8.500 manzanas, este año una producción de 809,000
quintales. Este año estamos proyectando una producción de 8.000 manzanas para 760.000 quintales. O sea que en los 4 rubros tenemos una disminución. La disminución es más o menos de 8 millones de quintales. Esta situación, el año pasado por lo menos se lograba cubrir la demanda nacional en el caso de maíz, frijol y sorgo. Con estas proyecciones no logramos cubrir el consumo nacional. ¿Por qué? Porque en el caso de maíz el consumo es de 18 millones 800.000 quintales y solo estamos proyectando 15 millones de quintales. O sea que vamos a tener una decreciente creciente bastante fuerte. Nosotros hemos dicho y le hemos reiterado muchas veces al gobierno y a la Asamblea Legislativa que la solución es subsidiar la agricultura de granos básicos, un subsidio más fuerte que lo que se está planteando ahora. Nosotros estamos claros que el paquete agrícola ayuda un poco a resolver el problema, a buscar cómo se dé una producción, pero no resuelve el problema del sector agropecuario. Nosotros creemos que la solución es el subsidio a la producción nacional. Casi todo como una alternativa. Como una alternativa inmediata. ¿No hay otro camino? No hay otro camino. El productor, estamos diciendo, estamos invirtiendo más que el año pasado, pero es lo que lo alcanza. Y le hago esta pregunta porque ya inició la entrega de los paquetes agrícolas, que también representa un alivio, si lo queremos ver desde el punto de vista subsidiario para un sector, ¿verdad? Sí, importante dentro de esa estructura económica agrícola, ¿no? Un alivio, pero solo ese alivio es el 5% del costo de producción. Dar más paquetes agrícolas en vez de darle solución al problema la acrecienta. ¿Por qué? Porque ya no van a ser 400.000 productores que van a andar buscando cómo comprar el complemento, sino que ahora van a ser 600.000 productores que van a andar en esa tarea. Entonces, esa es la situación que tenemos aquí. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuál es tu lectura, tu perspectiva de la situación, reconociendo de que también conoces muy bien el ADN de la agricultura, de la producción en nuestro país? Bueno, yo siento que es poco realista venir a decir que se tiene que subsidiar aún más a los productores nacionales. Yo creo que con la entrega de los paquetes agrícolas, en base a lo que estamos viendo con la crisis fiscal que tiene El Salvador en este momento, creo que hasta bastante se ha hecho. Yo creo que sí existen otras alternativas, ¿verdad? Pero venir a buscar subsidios o a esperar subsidios, veo que no se tiene la posibilidad real para poder hacerlo. Veamos el caso del café. Ya llevamos un año, por ejemplo, que nos dijeron, o se dijo al sector, de un fideicomiso de 637 millones, que la voluntad o la buena intención está en la mesa, pero no existe la posibilidad real de hacer efectivo eso. O sea, el fondo no está, el dinero no está. Usted puede aprobar en la Asamblea Legislativa 80.000 millones si quiere, pero no es realista y no es posible que se pueda tener. Entonces, ¿qué alternativas podemos tener al respecto? Y yo creo que una de ellas es tener un enfoque de una política nacional que vaya a largo plazo, porque siempre lo hemos hablado contigo, Neto. La agricultura no entiende de quinquenios, es de largo plazo. Pero ¿qué pasa aquí? Con el afán de querer hacer las cosas mejor, el nuevo gobierno que entra deja y deshace lo que hizo el anterior, y ahí se vienen aplazando políticas que pudieran ser buenas, unas mejores que otras, pero no de largo plazo. No es de quinquenios aquí que se va a trabajar o se va a solucionar. ¿Cuáles son las alternativas que podemos tener? Y son varias. Una de las principales es el enfoque de la cadena productiva. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, la parte del productor con la parte industrial y con la parte comercial? Si no nos enfocamos eso, yo creo que puede haber un debate aquí. Ernesto, otro que es importantísimo es el tema de acceso a tecnología. Y no me canso tampoco de decirlo, Ernesto. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Y estábamos hablando aquí de un cambio climático que está ya afectando el país. El cambio climático es una realidad en el país. Entonces,
hemos podido observar tecnologías que resuelven el problema de los cambios climáticos, resuelven el problema de la productividad, porque no es lo mismo que yo produzca 4 o 5 quintales de maíz en una manzana a que pueda producir 50, 60 quintales. Esa diferencia de la productividad en campo, aunque los precios estén deprimidos, creo de que pueden salir adelante los productores. Y tú lo viste en primera mano. Hace bastante tiempo que tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo el gobierno colombiano trabajó con los pequeños productores colombianos con acceso a tecnología en el tema de granos básicos y le ha dado una seguridad alimentaria, por ejemplo, no solo a Colombia, sino que a otros países que han tenido la visión de largo plazo de la implementación de tecnologías en el campo que hacen la diferencia. Pero volviendo al tema de cómo se viene dando traspiés tras traspiés de quinquenio o de política o de gobierno en gobierno. Y veamos un ejemplo. Anteriormente se tenían los convenios de comercialización en el país. Esos convenios de comercialización funcionaron, pero de repente llega un gobierno que queriendo hacer las cosas mejor dice, no, eso no sirve, hagamos otra cosa. ¿Verdad? Veamos el tema de la pandemia, donde afecta, por ejemplo, la falta de un convenio de comercialización en cuanto a un evento dramático como el que tuvimos con la pandemia. Viene y se compra cualquier cantidad de producto fuera del país en vez de comprarlo internamente. ¿Y qué hace eso? Deprime los precios en plaza, desincentiva al productor a seguir produciendo porque produce para perder, cuando bien se puede hacer las compras aquí, ¿verdad? Entonces, eso y aunado a la inflación que estamos viendo que se va a dar, creo que es un problema que viene a impactar. Entonces, no es que yo quiera hacer aquí ave de mal agüero, pero estamos en una tormenta perfecta que se avecina debido a, uno, el tema de la pandemia. Todavía no nos hemos recuperado, especialmente el productor que perdió porque no pudo vender. Veamos un ejemplo, veamos el caso del arroz. ¿Qué pasó con la cadena productiva del arroz? El industrial nacional le compra la producción al nacional, pero no la puede vender, porque se importó cualquier cantidad de arroz fuera del país, se llevaba en plaza y no se podía vender. ¿Qué pasa con eso? El industrial no le puede pagar al productor porque no puede vender. Eso fue algo que le explotó en la cara al anterior ministro, ¿verdad? Y pudiéramos tener algo parecido si no empezamos a ver internamente cómo nos aseguramos de la producción nacional. Aparte de eso, disculpa que te hago de terminar. ¿Sí? Aparte de eso tenemos el eminente cambio climático, ¿verdad? Y también ahora se asuma esto, el tema de Ucrania. Aunque lo miramos de lejos, es un problema que nos va a afectar y ya nos está afectando. ¿Por qué? La mayoría de los fertilizantes que importamos del país, especialmente el sulfato, ¿de dónde viene? Todo viene de Rusia. Y ahora, si bien es cierto, pudieran existir otros mercados con los que podamos nosotros importar, pero la situación cambia y podemos ver el tremendo incremento en los precios de los insumos agrícolas. A ver, pero es que y el propósito de tenerlos a ustedes acá esta mañana, de día lunes, en esta apertura de la semana, es justo precisamente poner en relieve lo que está pasando y lo que puede pasar. Hay un precio que está de alguna manera golpeando lo que son los productos básicos que la familia lo está experimentando. Basta reconocer o preguntarle a quienes hacen los comprados en casa para saber cuánto esto ha encarecido. Hay un paliativo importante, hay que reconocerlo. El gobierno, tras haber tomado las 11 medidas, creo que eso ha sido bastante positivo y hay que decirlo con nombre y apellido. Pero ¿cuánto tiempo vamos a, de alguna manera, ir sosteniendo esto? Y la pregunta con la cual quizás debía haber comenzado, pero era necesario tener, como por decir así, una descripción real de cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, es por qué entonces tenemos ahora estos precios y casi de inflación que nos están creando una inflación en estos productos. Pues si todavía el problema lo tenemos, como dice Ricardo, lejos, porque el tema viene también de allá. El tema es hidrocarburos. El tema es el traslado del hidrocarburo. Subió la energía, el combustible esta semana. ¿Ha sido todavía compensado ¿verdad? El precio? Sí. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo la peña? ¿Y cuánto tiempo la vamos a sostener? Esa es la gran pregunta.
Sí, y hay una cuestión que yo no estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido que los paquetes agrícolas vayan a resolver el problema agrícola. Los paquetes agrícolas surgieron en el gobierno de Elías Saca como una medida de conseguir votos y siguen siendo la misma situación. Siguen siendo la misma situación. A ver, invirtieron $13.500.000 para aumentar la cantidad de paquetes agrícolas. Esos 13 millones los hubieran invertido en mejorar los paquetes que ya daban. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productividad. Para hablar de productividad tenemos que hablar de fertilización. Si no fertilizamos la tierra como debería ser, por muchos paquetes que dan, no vamos a tener productividad. Vamos a inclusive a disminuir la cantidad, porque el ministro de Agricultura dice, dimos 600.000 paquetes. Estamos esperando una producción de 55 quintales por manzana y el promedio nacional son 50. Va a aumentar la productividad dando el mismo paquete y el productor no tiene la capacidad para poder aumentar o dar la suficiente fertilización. No hay capacidad. O sea, entonces, por esa eso, es la pregunta, el tema de fertilizar. El tema de fertilizar, o sea, necesitamos... Eso no va dentro del paquete. Va un quintal, se necesitan 8 quintales de abono para fertilizar y el gobierno solo da 1. O sea, por eso yo decía, al final la situación de dar más paquete en vez de solucionar el problema, lo va a acrecentar. ¿Por qué? Porque ahora no van a ser 400.000 productores que van a andar buscando cómo mejorar la fertilización, sino que son 600.000 productores. Entonces, al final, yo considero que sí está bien el esfuerzo del gobierno, pero debería enfocar el esfuerzo a buscar cómo elevar la productividad. Entonces, esa es la situación. O sea, y la situación de los insumos agrícolas, nosotros desde septiembre del año pasado veníamos denunciando, están subiendo los insumos agrícolas de una manera desmedida, es pura especulación porque ya los insumos estaban aquí en el país, nadie los hizo caso, ahora sí tienen la justificación de decir está la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, la situación que se dio al inicio, el aumento del precio por especulación, que ahora tienen su justificación porque dicen está la guerra Rusia-Ucrania, pero en su momento cuando comenzaron a subir los insumos agrícolas, no había justificación para que hubiera un incremento. Ok, Ricardo, este es uno de los temas que sin duda alguna, bien lo decías tú, lo hemos abordado con el correr del tiempo, y es precisamente el tema de cómo lograr establecer un parámetro de rescate completo del agro, porque independientemente de las, digamos, argumentaciones que se dieron en el pasado para cambiar todo el esquema de la estructura o la economía agrícola del país, yo creo que a estas alturas ya no es de darlo ni pensando, sino vamos a seguir teniendo este mismo problema de que vamos a estar inventando el agua tibia. Queriendo inventar la orilla azul, como decimos, perdón, el término vulgar, así popular, ¿verdad? Pero aquí tenemos una realidad, decía don Luis Treminio, bueno, aquí estamos bajando la capacidad de producción, y es porque como que no se le está dando el énfasis pertinente. Se hacen las cosas, pero no se hacen de la mejor manera o en complemento. Él hablaba de un elemento subsidiario, que creo que fue la palabra que ocupó. O sea, y casi en la mayoría de parte del mundo las economías agrícolas son subsidiadas. Creo que la mayoría. Es correcto, así es. Aquí depende de la voluntad política que se tenga. ¿Dónde se manifiesta la verdadera voluntad política que un gobierno pueda tener hacia el sector agrícola, que es eminentemente esencial en cualquier país? Es el presupuesto general de la nación. O sea, te pueden decir cualquier cantidad de cosas, pero si no está reflejado en el presupuesto general de la nación, todo queda en discurso y buena intención. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en el sentido de que se requiere un apoyo de subsidio, pero seamos realistas. ¿Se tendrá la capacidad ahorita para poder subsidiar, aparte de los paquetes,
La otra pregunta ¿es prioridad en la agenda actual política invertir en eso en vez de otras cosas? Sí. ¿Verdad? Entonces, buena pregunta. ahí respondámonos. Entonces, vayamos al presupuesto general de la nación y ahí lo vamos a entender perfectamente bien. Y ahora, el tema de los insumos agrícolas es dramático, es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, a julio del año pasado, por ejemplo, los insumos agrícolas para la producción de café en este caso, andaban rondando los $39. A la semana anterior, ese mismo paquete de insumo agrícola para la caficultura anda rondando los $72. Ha habido un incremento enorme. ¿Y cuál ha sido el resultado de estos incrementos? Veamos en el tema del café nuevamente. Se reporta, por ejemplo, que en Vietnam no se logró llegar a la producción de café que se requería porque se ha dejado de sembrar o se ha dejado de fertilizar por el tema del incremento de los precios agrícolas. Igualmente pasó en Colombia, igualmente ha pasado en Honduras, aquí cerquita. El mismo problema ha tenido por el enfoque de los insumos. Ahora bien, en el tema alimenticio, como un producto clave, como es el maíz en la dieta salvadoreña, en este momento deberíamos de estar sembrando hasta en las macetas. ¿Sí? ¿Por qué? Bien lo dice Luis, o sea, el decrecimiento en la producción que vamos a tener por A o B motivo, en este caso puede ser cambio climático, estamos en la época de la Niña y va a haber más lluvia de lo normal, ¿verdad? El incremento de los costos y la falta de motivación para seguir sembrando. ¿A quién le va a quedar ese negocio? Le va a quedar a los países que verdaderamente están haciendo bien la tarea en el tema agrícola y que vamos a tener que importar esos productos en detrimento de las divisas que puedan generar, el empleo que puedan generar y el efecto multiplicador en la economía que la agricultura misma genera en este país. Entonces yo creo que aquí es cuestión de prioridades, ¿verdad? Y la prioridad en este caso ahorita es alimenticia. Estamos poniendo el grito en el cielo como una especie de advertir lo importante que es tomar cartas ya en el asunto. Es carto, porque lo hemos venido viendo de hace años, ¿verdad? Y tú fuiste testigo y no hicimos nada, ¿verdad? Entonces, eso fue hace cuánto y todavía estamos pensando en volver a hacerlo cuando la agricultura es de largo, insisto, es de largo plazo. Por eso es que los países que tienen como prioridad el tema agrícola, el tema alimenticio, invierten en la agricultura y no tienen el problema que tienen. Exacto, de incertidumbre. Inviertan y subsidian enormemente la agricultura. Entonces, vamos a volver a lo mismo de los años que se empezó a destruir el agro en el país, queriendo importar todos nuestros alimentos. Eso es bien temerario porque son materias primas que fluctúan y estamos viendo hoy, en este momento, un incremento importante en el tema de la generación de alimentos por el tema inflacionario y por el tema de guerras y por el tema de la pandemia y el tema de cambio climático, que es una realidad que estamos viviendo. Mira, en términos resumibles, menos $8.4 millones va a ser la menos de la producción que vamos a tener en términos generales de lo que usted describía, ¿no? Sí. Por ahí creo que anda, ¿verdad? Sí, por ahí anda. Y nosotros... 8 millones y medio menos. De quintales. Hablamos de frijol, maíz, sorgo, arroz. Y arroz. Y estamos de acuerdo que hay que priorizar. Yo le pregunto, ¿era necesario invertir 200 millones en Bitcoin? ¿Por qué no lo invirtieron en el sector agropecuario? O sea, son las cuestiones de la voluntad, prioridades. De las prioridades. Entonces, ¿por qué no hicieron esa inversión? O sea, hablemos de presupuesto, que habla de cuánto es el presupuesto que dejó Elías Saca. 110 millones en el sector agropecuario. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene aprobado la agricultura en este año? 79 millones. En vez de ir subiendo, va disminuyendo la cantidad del presupuesto. Estamos hablando de prioridades. A ver, hablemos de las 11 medidas. ¿Cuáles medidas hicieron? La exoneración de los aranceles de los insumos agrícolas. No habían aranceles, no pagaban aranceles. La exoneración de las frutas y verduras, no pagaban arancel. El único producto que pagaba arancel
era el producto que en el 2004 se luchó para que fuera protegido, que era el maíz. ¿Beneficia esa medida al sector agropecuario? No lo beneficia. ¿Por qué? Porque le están diciendo a los importadores pueden importar la cantidad de maíz que se les ocurra. Y eso viene en detrimento del mismo convenio de comercialización la papa, el tomate, la hortaliza no caminan solas, vienen de Guatemala y hay una estructura de precio pero lo que exoneraron fue el arancel que les pagaban y no tienen arancel porque son productos. Entiendo, una cosa es el arancel y otra cosa es el transporte. Exactamente, o sea, están pero paga IVA la importación, eso sí. ¿Paga IVA? Sí. Entonces, la cuestión... ustedes fueron ustedes los que la semana pasada pidieron también... solicitamos la exoneración del IVA a los insumos agrícolas, no ha pasado y no va a pasar en la Asamblea. No va a pasar porque no hay voluntad política del Ejecutivo. Lo hemos planteado desde el 7 de marzo, se lo planteamos a la comisionada presidencial el 7 de marzo, se lo volvimos a plantear a la comisionada presidencial el 11 de mayo y dicho que está en discusión, pero que van a seguir discutiendo. O sea, ¿cuál es la voluntad política que hay para apostarle al sector agropecuario? No la hay. Entonces ahí es que está el meollo de la cosa. Pues, o sea, ¿cuál es y la pregunta es que si sigue subiendo el combustible. ¿Y si siguen subiendo los insumos agrícolas? ¿Y si siguen subiendo los...? Es que una cosa va amarrada de la otra, Ernesto. Hablemos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. No me cambien, amigos que nos sintonizan. Son las 6:57. Insisto, el propósito de tener este programa esta semana, en apertura a la semana, es precisamente ponerle atención a esto que tiene que ver con el precio que están experimentando elevado los productos de la canasta básica. Para nadie es un secreto cuando usted compra un tomate, el valor que esto tiene frente a lo que hace tiempo no tenía. Entonces, todos esos niveles, de alguna manera, es importante tomarlos en consideración a la hora de hacer una valoración de la importancia que tiene y ver qué tipo de recomendaciones a nivel de política se pueden hacer. Así es que ese es el propósito. 6:58, regresamos, pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Continuamos a esta hora de la mañana conversando con Ricardo Esmaján y Luis Treminio, ambos conocedores del tema de la agricultura en nuestro país. Y entonces nos habíamos quedado un poco, en el punto que tiene que ver el alto precio que están experimentando los productos básicos. Extra cámara lo comentábamos con un compañero que tienen ellos una especie de negocio de comida y decía que en el producto normal que ellos ocupan para la elaboración de sus productos o sus platos, hablamos tomates, hablamos de huevo, etcétera, los precios que han experimentado en términos porcentuales andan por los 50%, el 50% más de lo que se tenía anteriormente, comprando en el mercado. En el mercado, ¿verdad? No, definitivamente, y posiblemente volvemos a lo mismo, no es que queramos ser negativos, pero... Y tampoco apocalípticos, pero exacto, hay algo que hacer, ¿no? Pero sí es una situación en la cual, como le decimos, una tormenta perfecta por varios factores que se dan. Y en efecto, ayer pues tuve la oportunidad, me mandó mi esposa a comprar unos huevos y me fui de espaldas al ver el cartón de huevo carísimo en el súper. En el mercado es igual de caro, y eso es lo que... Ahí es donde vemos, donde hemos dejado de aprovechar las políticas nacionales internas para asegurar nuestra seguridad alimentaria. Volvemos a lo mismo. Tenemos que enfocarnos en el enfoque de cadena productiva. Porque, vaya, en el caso de los huevos, si hubiera un convenio de comercialización en el cual la alimentación de las gallinas que producen el huevo, en este caso el sorgo, ¿verdad?, pudiera seguirse estimulando como se hacía anteriormente, pues yo creo que pudiéramos tener un mejor precio. En esos mismos convenios de comercialización existían unos fondos que se invertían para la reconversión y competitividad de los sectores. Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque llegó un gobierno nuevo, no es este, ¿verdad?, y dijo, no, eso no sirve, eso es para las campañas políticas de tal partido. Y se fumó. Y entonces, eso fue hace, ¿qué?, 12 años atrás, ¿verdad? ¿Qué no estuviéramos haciendo ahorita internamente? ¿Verdad? Igual,
el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, con toda esa importación de producto de México que hubo y se dejó de un lado la producción nacional, pues tuvo un impacto directo a quienes verdaderamente en El Salvador nos dan de comer, que son los productores, que son los verdaderos emprendedores de este país. Porque la agricultura no es fácil trabajarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incentivo yo a este sector de la población que prácticamente yo diría que sí está marginada? Porque hoy por hoy y por muchos años el enfoque no ha sido verdaderamente cómo sacar adelante el tema de asegurarnos la seguridad alimentaria, sino que es un enfoque eminentemente electorero, ¿verdad? Y eso, repito, no puede ser porque la agricultura no entiende de ciclos de 5 años, sino que son de largo plazo, y mientras no entendamos eso, como sí lo ha hecho otros países de Centroamérica, y que no están teniendo estos problemas de ver cómo sacamos adelante la producción y dejamos de importar, ha hecho la diferencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, y hemos perdido el tiempo en eso. Tú has tocado dos temas que ya quiero llegar a eso porque yo creo que es la parte esencial. El tema de la soberanía y el tema de la seguridad alimentaria. Exacto. Que son dos cosas diferentes, pero que sobre ella se sustentan la base, digamos, orgánica de lo que podría ser tener un país, ¿verdad?, garantizada lo que es la alimentación. A ver, el tema de la ociosidad de tierras, yo creo que ese es otro elemento que no podríamos soslayar en este programa, porque me decía un televidente, bueno, Ernesto, si es que aquí en el país el problema es de dos cosas. Uno, de lo que ya están diciendo tus invitados, el desmontaje que tuvo toda la estructura económica agrícola ya por los años cuando Arena ingresa al poder, y nos volvemos más importadores que productores. Desde ahí viene el problema serio para este país. Segundo, el tema de la migración. En el campo no encontrás trabajadores, es bien difícil. ¿Qué nos está pasando? No tuvimos la apuesta de la tecnología, con la cual en Europa ahora con una tecnología inmediatamente haces cortes y recolectas cosechas y otros aspectos. Y el último elemento que menciona acá es precisamente lo que dice Ricardo, a la parte electorera es uno de los puntos que más daño le ha hecho a este país. Un gobierno establece un plan o política que a lo mejor trace 5 o 10 años, pero llega otro gobierno y la cambia. Ese es otro de los problemas. Y el tema de las tierras, que no hay. Sí, nosotros hemos planteado y hemos dicho varias veces, ya este es el 4º gobierno que le hemos planteado la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. No tenemos una política, bien lo decía Ricardo, o sea que la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno, ni siquiera de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, Mauricio Funes, hubieron 3 ministros y cada uno de los ministros iba quitando lo que iba haciendo el otro. Este gobierno ya lleva 3 ministros también y van bajo la misma lógica. Lo que hace uno, por ejemplo, David Martínez hablaba del famoso plan maestro del rescate al sector agropecuario, y ya no está hablando de eso. Ya no está hablando. Entonces, ¿por qué no hay continuidad en cuanto a la situación de la política? Entonces nosotros decimos, hay que crear una política nacional agropecuaria bajo los sistemas siguientes, que trascienda gobierno. Es la primera situación que debe haber, que esté adaptada al cambio climático y que sea participativa de todos los sectores que tienen que ver con el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Mauricio Funes, volvemos al caso de Mauricio Funes, hicieron el famoso plan de agricultura familiar, consultaron a los productores nacionales, no lo consultaron, vinieron unos supuestamente especialistas de Brasil a hacer el famoso plan de agricultura familiar, sacaron del plan de agricultura familiar el sorgo porque no sabían lo que era el sorgo y cuál era la importancia que tenía el sorgo aquí en el país. Entonces, esas situaciones se dan porque no hay una política, o sea, tenemos que empezar a trabajar la política nacional sin ver
políticos o tintes partidarios, que ese es el problema que tenemos, que es el otro problema. Si alguien en la misma asamblea se da, si cualquiera de los partidos de oposición presenta algo, no pasa. No pasa porque es presentado por el partido de oposición y así sea lo mejor, o sea, una propuesta excelente. Prueba de ello es que esta semana pasada estuvieron peleándose y disputándose los partidos políticos la propuesta de presentación del IVA, de la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, ¿verdad? Sí. Es electoral. El frente llegó a proponer esa eliminación, después dijo, vamos, no, nosotros también ya la propusimos, fuimos los primeros. Después dijo el otro partido, Arena también dijo que ya lo había propuesto, y por último dijeron, nosotros también ya lo vamos a hacer. O sea, es como una especie de disputa, ¿verdad? Por querer cada quien sacar raja política, cuando al final lo que en el país queremos es soluciones, no... ¿verdad? Ese enfoque de cortísimo plazo no es exclusivo del actual gobierno. O sea, eso ha sido de todos los gobiernos que han llegado. Las medidas cortoplacistas. Y eso es dramático. Ahora bien, tú tocaste un tema bien importante, Ernesto, y es el tema de las tierras ociosas en este país. ¿Cómo es posible que en un país de 21.000 kilómetros cuadrados tengamos aproximadamente 200.000 manzanas con vocación agrícola abandonadas? Hemos presentado una cantidad enorme de propuestas. Cuando estuvimos al frente de la Cámara Agropecuaria, de la Cámara Agro, presentamos el tema de la ley de arrendamiento de tierras, y fue imposible, por más que pusimos todos los candados, porque nos decía, por ejemplo, un partido, no, es que ustedes le quieren dar vuelta a la limitante de la tenencia de la tierra. No, porque ustedes... ¿Cuál es su propuesta? Dígame qué quiere para que no pase eso. A la fecha, han pasado 15 años o más que deberíamos de tener ya algo que le dé certeza jurídica a quienes verdaderamente pueden trabajar tierras y que tienen la capacidad para hacerlo, y no hemos hecho nada. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo, vamos a seguir dando tumbos año con año y gobierno tras gobierno. ¿Cuál es la diferencia de otros gobiernos que tienen éxito en la agricultura? Aunque llegue el partido rojo, el blanco, el azul o el amarillo, en el tema de la agricultura no lo cambian, porque entienden que es de largo plazo, y eso lo tenemos que llegar de una vez por todas a entenderlo en este país, y que tengamos políticos que manejan la cosa pública que verdaderamente la implementen, Ernesto. A ver, don Luis. Sí. Aquí hay una pregunta que me parece que es bien interesante decirle. Bueno, y en síntesis, ¿qué vamos a hacer para bajar precios? ¿Volverán a bajar, llegarán a bajar los precios de los productos de lo que hablaba? Está complicado porque el precio tiene que ver mucho con el costo de producción. O sea, ahorita, el año pasado, por ejemplo, un quintal de maíz costaba 16.23 producirlo. Este año cuesta casi $26 producir un quintal de maíz. ¿Se lo van a pagar al productor? No se lo van a pagar. Y el año pasado, por ejemplo, estaba costando 16.29 y el productor estaba vendiendo a 15, el que vendió mejor. Entonces, esa es la situación. Por eso nosotros proponemos, dentro de la situación que le hemos puesto al gobierno, que la exoneración del IVA. O sea, dijimos que el gobierno asumiera la diferencia entre el costo de producción del año pasado y el costo de... Pero usted mismo, Luis, está diciendo de que eso va a ser bastante difícil. Por eso, pero sí. Y más difícil... Vamos a descapitalizar, entiendo. Vamos a descapitalizar al Estado, al gobierno. Por eso, pero ahí vamos a las prioridades. ¿Qué es prioridad? Aquí, la alimentación del pueblo, o vuelvo al famoso Bitcoin. ¿Qué es prioridad? O sea, ahí es el tema del Bitcoin que es un tema aparte, pero creo que tiene mucho que... Por eso, entonces, ¿cuál es que hablarse de él, vea. ¿Cuál es la voluntad o cuál es la prioridad de este gobierno? O sea, hay que buscar y ver las prioridades. Nosotros, por ejemplo, en el 2020, cuando Pablo Arling quería hacer la importación de México, la Asamblea Legislativa los mandó a oír a campo a preguntarles que si procedía la solicitud de Pablo Arling, que en el sentido de importar
maíz de Sinaloa. Nosotros le dijimos no procede porque está saliendo la cosecha nacional y está saliendo la cosecha nacional y el productor está vendiendo a $12. Él fue y compró en Sinaloa y compró a $13.50. Entonces, ¿dónde está el apoyo al productor nacional? Entonces, esa es la situación. Ok, nos estamos, don Luis, lo que estamos comiendo ahora es lo que sembramos el año pasado. Lo del año pasado. ¿Y lo que vamos a comer el otro año? Es lo que vamos a producir este año. Y por eso nosotros desde el 7 de marzo le estábamos diciendo al gobierno, señores del gobierno, hagamos algo para evitar una crisis alimentaria. Vean lo práctico con lo que yo planteé la pregunta, ¿verdad? Lo que nos estamos comiendo ahora es del año pasado. Sí. Y lo que vamos a comer el otro año va a ser lo que es del problema que estamos viendo ahora. Exactamente, o sea, si no hacemos nada este año, el próximo año va a haber una crisis alimentaria. Ya la FAO, el PMA está diciendo que la crisis no va a ser solo exclusiva de El Salvador, va a ser a nivel mundial. Vamos a tener capacidad de importar. No va a haber. ¿Nos estamos preparando para eso? Esa es la gran pregunta. Yo sí creo que hay soluciones para salir de esta situación, pero no es del corto plazo, sino que mínimo de mediano y largo plazo. Ok, hagamos una cosa, voy a hacer una pausa, me están pidiendo la pausa, y perdón que te interrumpa, pero para que nos ampliemos con lo que tú estás diciendo. ¿Tú sí crees que hay medidas a mediano y largo de plazo? Mediano, si hacemos ya a corto plazo, lo que podemos, para poder de alguna manera salir adelante. Sopesar, diríamos, porque sería sopesar, ¿no? Es correcto. Es una situación. Es correcto. Es una situación que nosotros no somos productores de fertilizantes, ¿verdad? No sabemos cuánto se va a prolongar esa situación allá en Ucrania, porque eso es prolongada. Pues. Voy a hacer la pausa y regreso con usted. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ricardo, perdón, te interrumpí porque quería que ocupáramos más el espacio para comprender mejor lo que tú dices. Tal vez no es la fórmula mágica, no es una fórmula mágica, pero sí algunos aspectos paliativos. Así es. ¿Cierto? Es de destacar el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno con los subsidios que se están dando en el tema de la gasolina y otros. Cuando uno se sienta en una silla ministerial se da cuenta de que va a trabajar con las uñas porque aquí lo que más hace falta es plata, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es cuánto oxígeno se va a tener para continuar con este tipo de subsidios. Y la otra parte es ser realista, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el enfoque para verdaderamente solucionar el problema de la productividad alimenticia en este país? Y es muy simple, es asistencia técnica y transferencia de tecnología. ¿Cómo hago yo para poder producir más en una manzana? En este caso, hablemos de maíz. De lo que estamos trabajando ahorita o lo que estamos produciendo ahorita a lo que pudiéramos nosotros producir en ese mismo espacio de tierra, cuando tenemos una asistencia técnica y transferencia de tecnología. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, aquí el promedio, por ejemplo, por una buena manzana de producción de maíz puede andar entre 15 a 20 quintales. ¿Por qué otros países producen 90 quintales por la misma manzana de tierra? Porque, por eso mismo, porque hay una asistencia técnica y transferencia de tecnología. Pero ¿qué pasa? Eso no es inmediato, porque la transferencia de tecnología es sumamente onerosa, es caro, pero da resultados positivos que pueden hacer la diferencia no solo para la soberanía alimentaria de El Salvador, sino también para el tema de cómo buscamos una mejoría en la bolsa de los productores. Y ahí está otro tema. ¿Cómo me diversifico yo en el tema de la producción agrícola? Aquí han habido una serie de proyectos y programas del AID, del BID, de la Catholic Relief Service y de otros que han metido cualquier cantidad de dinero para ver el tema del escalonamiento productivo de diferentes productos agropecuarios y alimenticios de El Salvador, que todavía ha costado mucho mantenerlos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mientras el proyecto se está ejecutando con fondos no reembolsables de organismos internacionales, todo marcha sobre ruedas. Una vez termina esos proyectos, como que ahí no pasó nada a la vuelta de la esquina. Pongamos un ejemplo de las hortalizas. Vamos a las pilas. Allá se produce repollo, ¿verdad? Entonces tiene la posibilidad agrícola y climática para producir otros productos que estamos importando de Guatemala. Pero
si hacemos un trabajo de escalonamiento de lo que se tiene que producir en base a los diferentes tiempos en el transcurso de un año, estos productores pueden hacerse autosuficientes financieramente. Pero ¿qué pasa? De repente todos dicen, no, es mejor sembrar repollo y frema repollo y todos sacan repollo. Saturan la plaza y el precio se viene para abajo. Lo que pasó con el tema de la pandemia, en el tema del arroz y en el tema de maíz. Entonces, el enfoque es ese. Y veamos ejemplos. ¿Dónde está el tema de el extensionismo en este país? Se perdió, ya no existe. Ese es otro punto. ¿Dónde está el tema de buscar semilla que verdaderamente sea productiva? No digamos una semilla tecnológicamente modificada, porque eso aquí muchos lo ven como pecado mortal, pero en otros países ha sido lo que ha dado respuesta a largo plazo. Entonces aquí es de que nos sentemos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo y veamos qué queremos en el mediano y largo plazo. Hoy de inmediato tenemos el tema de los paquetes y yo creo que es un gran, es una ayuda. ¿Que se quiere más? Por supuesto que se quiere más. ¿Es realista? No, no es realista. Entonces, ¿qué otras alternativas? El tema de las tierras ociosas, Ernesto. Yo creo que eso es un tema que tenemos que atenderlo. Y como te decía, hoy en este momento es que tenemos que sembrar hasta en las macetas. O si no, volvamos en la época anterior y que nuestros silos nacionales de soberanía alimentaria estén en Nueva Orleans, en el río Mississippi, y de ahí importemos todo, porque para allá vamos, ¿verdad? Ya lo vimos, el impacto nocivo que tuvo a la producción nacional, el tema de la importación masiva que hubo para el tema de la pandemia, y cómo esto vino a desmotivar el tema del precio en plaza. ¿Cómo aseguro yo el precio en plaza? Eso era el enfoque de los convenios de comercialización que se tenían anteriormente con la industria nacional. Y eso por lo menos le genera una certidumbre y una certeza al productor que tiene un precio base, ¿verdad? Y que si él afuera de ese convenio de comercialización encuentra un mejor precio en plaza, pues obviamente va a buscar el mejor precio. Eso ya no existe ahora. Fíjate que yo conversé este tema con Ricardo Salazar de la Defensoría del Consumidor y ellos están muy activos. Hay que reconocer que hay que reconocerlo. Como institución andan desde luego haciendo las supervisiones y la fiscalización pertinente. Pero hay una realidad también que no se puede obviar. Si el que recibe el producto estando ahí, él lo compra con base en los costos que también le representa quien se le llevó ese producto hasta ese lugar. Y ahí es donde viene esa cadena o ese encadenamiento que si no se le pone lo que tú decías, la debida atención para ver de qué forma se minimiza, vamos a seguir teniendo siempre esos niveles de precio altos. Sí. Y además hablando de los convenios, o sea, el convenio, ¿por qué terminó el convenio de sorgo? El convenio del sorgo terminó por parte del Tratado de Libre Comercio, o sea, fueron 15 años que comenzó del 2004 al 2019, se cumplieron los 15 años, se le quitaron los aranceles al maíz amarillo y por eso ya los industriales ya no tienen incentivo. El único convenio que sigue actualmente es el convenio en maíz, pero ya con esta decisión que tomaron ahorita de quitarle los aranceles por un año al maíz, ya no hay incentivo para el productor para que pueda negociar, sentarse con nosotros a negociar precios para el futuro. O sea, esa es la situación que tenemos actualmente. O sea que y hemos dicho nosotros muchas veces que la necesidad de mantener esos convenios, inclusive hemos dicho, en vez que el gobierno esté comprando fuera del país, que haga convenio con los productores nacionales, que ese es otro incentivo. ¿Y qué cuesta eso? ¿Qué tan costoso? Debería de ser así. Deberíamos de ser bien patriotas en ese aspecto, pues. Digo, patriotas o nacionalistas, perdón, que no me vayan a malinterpretar, pero es decir, consumir lo nuestro, hombre. Sí, y hemos planteado nosotros, ¿cuánto tenemos de estar planteando la necesidad de la creación de la reserva estratégica? Yo se la hice al ministro anterior, creo, esa misma pregunta, él me dijo de que no alcanza la producción. ¿Cómo no va a alcanzar? Sí. O sea, si el ministro Pablo Arling que dijo, el ministro Pablo Arling que dijo
tenemos una producción récord. Tenemos una producción récord en el caso de maíz, está importando maíz, entonces ¿cuál es la producción récord que estaba hablando? Entonces, como que se contradice en la cuestión. O sea, hay un juego de palabras que no nos llega a aterrizar en esto y dejar bien en claro realmente qué es lo que está pasando, o más bien sí sabemos lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la necesidad? Tenemos necesidad de la creación de la reserva estratégica. Si no comenzamos ahorita, por mucho que querramos hacer, vamos a seguir dependiendo de las importaciones. Tenemos que diversificar al sector agropecuario, que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, no estamos en contra de las importaciones, pero claro, sí hay que regular las importaciones. Pero no puede haber un desequilibrio en eso. Y hay que regular las importaciones. Hay productos, por ejemplo, decíamos en el 2020, el 2021 no hay necesidad de importar maíz, importaron maíz, botan precios a los productores nacionales, hay necesidad de fomentar los convenios de comercialización para poner precios de referencia. Decíamos que el convenio es ganar. ¿Cuál era el beneficio que tenía el industrial? Que por cada quintal que lo compraban a nosotros tenían derecho a 4 quintales libre de arancel. Con la puesta en medida de la exoneración de los aranceles al maíz, quita toda una lucha que se hizo en el 2004 para que El Salvador fuera el único país de Centroamérica que protegiera el maíz. Lo logramos en aquel momento, sí se logró. Este gobierno le está quitando los aranceles, o sea que los está poniendo a competir contra maíz de Estados Unidos. Al final de cuentas, se ha satanizado la cuestión de la producción de transgénicos, pero no es permitido aquí en el país consumir. Hablemos de ese tema, porque yo creo que con Ricardo tuvimos la oportunidad de ver varias experiencias de cómo países, como por ejemplo, creo que estuvimos en Colombia, ¿verdad? Sí, en la provincia de Ibagué. En Ibagué, que es una zona muy agrícola, y veíamos el uso de ciertas semillas que eran muy resistentes a todo el problema. Obviamente aquí en el país, como tú dices, hablar de transgénicos es hablar de un pecado tremendo. Y los tenemos en otros productos que sí los consumimos. Y nos lo estamos comiendo. Y los estamos comiendo. Aquí lo prohibido es producirlo. ¿Ah? Aquí lo prohibido es producirlo. Pero prohibido es producirlo, pero no comerlo. Y no menciono nombres, pero ahí está. O sea, una cosa bien risible en esto, ¿no? Pero, bueno, voy a hacer la pausa, 7:30 minutos. Voy a abusar de ustedes a continuar conversando, utilizando el tiempo de ustedes. Teníamos previsto la visita del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, pero ha tenido inconvenientes en el desplazamiento que él viene desde el sector debido a el tráfico en el sector de Los Chorros. Así es que, de alguna manera, pues tenemos algunos inconvenientes. Voy a aprovechar para seguir hablando de este tema que tiene que ver con el uso de la biotecnología en este tema. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Había quedado darme la palabra. Sí, dime. Bueno, se acaba de mostrar el efecto del clima. Estamos entrando en un fenómeno que se denomina la Niña, que va a ser una cantidad considerable del tema de la lluvia. Pero también tenemos a la vuelta de la esquina el tema del Niño y sequías que pueden ser prolongadas. Ese fue el enfoque que cuando estuvimos al frente de la Camagro estábamos viendo hace 15 años atrás, ¿verdad? Y que hicimos un enorme esfuerzo para cambiar la mentalidad de algo que se desconocía en el país, que era el tema de la tecnología, específicamente en el tema de la producción de maíz. Fue así como contigo, Ernesto, fuimos a la provincia de Ibagué a ver un proyecto importante de cómo se podía implementar en pequeños productores este tipo de tecnologías. Si de algo estamos claros, es de que no es para todo el mundo ocupar esto, pero sí hay ciertos productores que tienen toda la ventaja y las condiciones para poder hacerlo, y eso hace la diferencia en cuanto a lo que es el enfoque de cómo puedo tener resiliencia yo de este inminente cambio climático que estamos viviendo. Y lo estamos viviendo día con día, ¿verdad? Y entonces
hemos perdido valioso tiempo. También se gastaron cualquier cantidad de dinero para los estudios de factibilidad en el país, por medio del CENTA que se trabajó y por medio de las empresas internacionales que manejan este tipo de producto tecnológico. Y hubo un cambio de gobierno, y ¿qué hicieron con esos estudios que costaron cualquier cantidad de miles de dólares para poder implementar en El Salvador? Los aventaron a la basura o los quemaron. No existe, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Ahora, tenemos ya encima una realidad en el cuanto al tema del cambio climático. Por ejemplo, en el caso del café, ese tipo de lluvias son beneficiosas, porque en este periodo de tiempo el café necesita alimentarse y necesita agua. Tal vez no es tan cierto en el tema del maíz, ¿verdad? Y esperemos de que podamos tener como una visión de lo que nos espera en el tema de lluvias y en el tema de las canículas que podamos tener de sequía. La FAO, por ejemplo, ha observado con preocupación el canal seco de lo que es en Centroamérica. ¿A dónde se encuentra? Se encuentra en el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué ha pasado con esta gente que está en esta zona? Está emigrando a otro país porque no ve la factibilidad de seguir trabajando en la agricultura, porque la mayoría son agricultores. Y ese es otro tema que estamos viendo. ¿Cómo incentivamos el tema del trabajador en la agricultura? Porque si vemos ahora, por ejemplo, ¿cuál es la población que está trabajando en el tema de la agricultura? Son gente mayores y no digamos mucha gente de la tercera edad, y que muchas nuevas generaciones no ven un incentivo de poder irse trabajando en algo tan importante como el tema de la agricultura. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con los gobiernos o otros países que nos exportan o no han cerrado todavía sus fronteras? El problema va a ser si, como se dio recientemente en el pasado con el tema del frijol, que países, por ejemplo, como Nicaragua, que cerraron las exportaciones, ya se dejó de exportar frijol. ¿A quién golpea? A los países que no estamos preparados para producción nacional, que tenemos que depender de otros países. Veamos el tema del arroz, igual. Aquí el 70% del consumo del arroz es de arroz importado de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, el tema del trigo, el 100% lo importamos de otros países. Tal vez no sea una importación que venga directamente de Rusia o de Ucrania, que son los que representan el 35% de la producción mundial de este producto, pero, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos y Canadá, que son los otros grandes productores de trigo, no es que van a vender barato, van a vender en base a cómo está el precio a nivel internacional. Y obviamente esto impacta porque también a estos países les está impactando el tema del incremento de los insumos agropecuarios. Entonces, por eso digo, si empezamos desde ya a ver políticas que tengan un mediano y largo plazo, yo creo que sí podemos nosotros revertir esas situaciones en un futuro con el tema de productividad, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Dos cosas elementales nos van a ir quedando en el camino para ver esto. ¿Por qué sí es permitido comer transgénico y por qué no es permitido producir transgénico, ¿verdad? Esa es la primera. Segunda, el uso de la tecnología a raíz de la escasez de la mano de obra, que es el elemento que tú planteabas. Claro. Eso yo creo que es otro de los temas con los cuales muchos agricultores, muchos empresarios agrícolas me lo han expresado. El problema es que no tenemos, por ejemplo, me decía, voy a omitir el nombre, una empresaria agrícola del sector de Santiago de María, Ernesto, no tenemos cortadores, nos cuesta encontrar, ¿verdad? A veces tenemos que andarlos llevando de un lado para otro, ofrecerles condiciones diferentes a las que realmente antes se tenían. Termino. Sí, el problema de, o sea, que la... Tres cosas puse ahí, o 12 elementos claves. El problema es que, o sea, está prohibido la producción de transgénicos. Nosotros le hemos dicho que hay que buscar cómo derogar esa prohibición y permitirle a los productores nacionales también aperturar un poco más el abanico de oportunidades, que los que quieran sembrar transgénicos lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque no está prohibido el consumo. O sea, ¿cuánto maíz viene de los Estados Unidos? ¿Cuánto maíz viene de México? Sinaloa es uno de los
principales productores de maíz de México está produciendo transgénico. O sea que el maíz que trajo Pablo Alencar pudo haber sido transgénico. O sea, lo consumimos, sí lo consumimos. Entonces, además del transgénico, también hay que buscar también el uso de abonos orgánicos y ecosminerales. ¿Para qué? Para buscar cómo rescatar los suelos. O sea, tenemos unos suelos completamente degradados y hay que buscar cómo ir al rescate de ellos. ¿Por qué? Porque si seguimos bajo esa lógica de seguir produciendo solo con abonos orgánicos, el problema es que 5 o 10 años más ya no vamos a poder tener, ya los suelos se van a convertir en desierto. Entonces hay que buscar toda una política de rescate a los suelos nacionales. La otra situación que hemos planteado nosotros y hemos dicho en reiteradas ocasiones, que el punto principal de esto es crear la política nacional agropecuaria. Si no creamos una política nacional agropecuaria, vamos a seguir año con año en la misma dinámica. Puede estar diciendo no vamos a tener capacidad de producir, y la sugerencia para este año es que por lo menos se declare como emergencia nacional la producción de los cereales. Pues, ¿por qué emergencia nacional? Porque nosotros como productores estamos diciendo que si no se hace nada, no vamos a tener la capacidad de producir la demanda nacional o el consumo nacional. Entonces hay que buscar cómo garantizar la alimentación del siguiente año, y es lo que hemos venido diciendo nosotros desde tiempo, y se lo hemos planteado en diferentes ocasiones, lo seguimos planteando, para que después no digan nadie los advirtió, nadie dijo nada, todo el mundo se quedó en silencio, pero nosotros lo hemos planteado y lo seguimos planteando y lo vamos a seguir planteando. Pues, o sea, es una necesidad el apoyo y la coordinación entre el gobierno y los productores nacionales. ¿Por qué? Por ejemplo, hace 12 días el ministro del Medio Ambiente decía que ya estaba establecido el invierno. Al día siguiente pasaron 12 días sin llover. Ahorita tenemos la tormenta, este sistema que se los avecina. Entonces, como que no hay prevención y no hay coordinación entre los ministerios o las instituciones del gobierno. Agricultura y medio ambiente, hidrología. Entonces, ahora, esa es la situación. Bueno, pero es que para ser práctico en ese elemento, que tal vez lo sumo de manera así, ligera, o sea, ¿es tiempo de sembrar o no es tiempo de sembrar? Nosotros hemos planteado que el productor debe sembrar a partir de la segunda semana de junio. Segunda semana de junio. Por todo lo que en su momento enfocaba Ricardo, el cambio climático. Cambio climático, presencia de la niña. Está el medio ambiente diciendo que mayo va a ser bastante copioso en relación a la lluvia. El maíz en los primeros momentos no necesita mucha agua. Si hay demasiada agua, los va a pasar lo que los pasó el año pasado con las tormentas tropicales, que una buena cantidad del producto se perdió. Tuvieron que volver a sembrar los productores. Los productores que hicieron caso a nuestras recomendaciones no perdieron. Pues, ¿por qué? Porque nosotros el año pasado también recomendamos sembrar la segunda semana del mes de junio. Sí. Hay mucho elemento en juego, ¿verdad? A la hora de poder hacer y tomar este tipo de decisiones, sí. Sobre todo cuando se trata de ver si realmente es momento para poder sembrar o no. Veamos estas imágenes. Este es el mapa hidrológico. Este sí es la precisión más, certera, cercana, inmediata que tenemos de las lluvias que pueden estar generándose, especialmente, yo lo decía hace unos minutos, viendo el satélite mayor, creo que era el Climated, el Grandis. Hoy este es el de acá, que nos da una mejor, ubicación de las lluvias que se están generando, especialmente en el occidente del país. Frente a la costa de Sonsonate, vemos ahí que tenemos un sistema, en el sector de Acajutla tenemos un sistema posicionado, creo que lo veíamos en la anterior imagen del satélite, que lo teníamos bien posicionado, que a lo mejor pueda tener un impacto muy importante en esa zona. Así que tomen en consideración todos estos elementos que creo que son provisorios para poder comprender
y prepararnos cada día mejor. Ahí está, gracias producción. Ahí tenemos ese sistema bien colocado frente a nuestras costas. Vean ustedes ahí. Habría que ver las condiciones del desplazamiento de vientos que se van a generar en horas de la tarde para poder conocer si realmente esa agua podría caernos o en todo caso desplazarse quizás más, digamos, a otro sector. Habría que ver hacia dónde están empujando precisamente todo el sistema de presión que a lo mejor tengamos en horas de la tarde. Ahí está, ¿verdad? Así es que mucha precaución, especialmente en aquellas zonas donde sabemos que hay muchas inundaciones. Pausa y regresamos con las conclusiones del tema que hemos tenido acá con nuestros invitados. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Alguien me pregunta acá, y están hablando del agro, magnífico, me parece que es un buen punto, felicito a tus invitados, pero me gustaría también qué se puede hacer con el tema del café. Tú hablabas precisamente del ofrecimiento que hubo del fondo para el café, Sí, en el café... el café es otra historia. Es otra historia, así es, pero no está ajena a lo que está pasando. Y ahí sí quisiera destacar varios temas. He hablado mucho del tema de asistencia técnica y transferencia de tecnología. ¿Qué ha pasado recientemente? El actual gobierno acaba de instalar el Instituto Salvadoreño de Investigación para la Caficultura del país. En el gobierno de Funes, por ejemplo, le cayó mal por el Procafé, lo mandó a cerrar, sí, y de repente hubo una explosión de roya en este país que a la fecha no nos hemos podido recuperar de los 2 millones de quintales que se producía, ¿verdad? Se ha creado este nuevo instituto y tenemos un apoyo directo del actual gobierno y especialmente del actual ministro Parada, ¿verdad? En el cual se van a entregar una serie de insumos como fertilizantes foliares y fungicidas para el tema de plaga. Eso creo que puede hacer la diferencia, como lo hemos visto, por ejemplo, Honduras, que tiene un instituto que verdaderamente ha hecho la función de trabajar por los últimos 15 años. Honduras ha venido de 500,000 quintales y hoy es el 5º productor más grande del mundo, ¿verdad? Está produciendo 8 millones de quintales. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque ha tenido este insumo de asistencia técnica y transferencia de tecnología, ¿verdad? Igual, en el café, si bien es cierto, han habido altos y bajos y que hoy por hoy hay una situación de una mejoría sustancial de precios, eso es cíclico, porque lo que ha pasado es de que Brasil, por ejemplo, que es el que determina el comercio mundial del café en este mundo, ha tenido problemas de producción, se le ha venido para abajo el tema de la producción. Igualmente Vietnam, hablábamos de Vietnam, también ha tenido una disminución, Colombia ha tenido una disminución y Honduras también por una serie de motivos. Eso es lo que ha hecho que el precio siga como está y posiblemente en los próximos 2 años continúe más o menos igual. Okay. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto, verdad? Para empezar desde ya a aprovechar esos precios para cuando vengan esos ciclos que ha tenido en el transcurso de la historia del café, estemos preparados para absorberlo. Y quiero terminar con algo. Los costos, por ejemplo. Antes de julio del año pasado, el costo para producir un quintal oro en el país andaba rondando los $114 por quintal. Hoy por hoy, después del julio del año pasado a la fecha, eso ha incrementado por 2 motivos específicos. Uno, por el incremento desmedido de los fertilizantes y el incremento del tema del salario mínimo. Eso fue de que de 114 pasamos a un costo de $156, ¿verdad? Ahora andan promediando aproximadamente entre 200 y 220 dólares el quintal, y lo que le decimos a los productores es, miren, aprovechemos esta coyuntura y vendamos a futuro, porque a la vuelta de la esquina no sabemos qué puede pasar. Y quiero concluir con algo. Luis tocó un tema bien importante, Ernesto, y es el tema de cómo podemos trabajar fertilización orgánica en este país. Hay una serie de proyectos para el tema de los orgánicos que podemos aprovechar. Obviamente eso al principio puede haber una disminución en cuanto a la producción, pero a largo plazo, con estos precios que estamos teniendo, creo que puede ser una alternativa
muy buena. Veamos el caso de Cuba. El caso de Cuba, por ejemplo, que ha tenido un embargo por muchísimos años, trabajó muchísimo el tema de los fertilizantes orgánicos, y sería muy importante que países como el nuestro vayamos a conocer la experiencia de estos países que tienen muchísimos años de estar desarrollando abono orgánico para venir a paliar o complementar el tema de los fertilizantes químicos. Ok, Ricardo, antes de darle la palabra para ver la parte concluyente que nos va a dar don Luis, había una especie de información que la colocaba nuestro productor acá de unas avispas que va a ayudar al sector cafetalero. Avispas liberarán el cafeto de la roca. Sí, son técnicas, ¿no? Son técnicas muy efectivas, ¿verdad? Aquí en esta última cosecha que hemos tenido del café, hemos visto un incremento de la broca a nivel del parque cafetalero, y eso es una alternativa. Ahí está la tecnología, Ernesto. ¿Sí? Esa es pura tecnología. Es lo que te decía, nosotros no nos preparamos para en vez de estar ocupando agroquímicos para el combate de la broca, ¿verdad? Tenemos este tipo de alternativas que tienen, por supuesto, un costo y un manejo, ¿verdad? Pero que son eminentemente efectivas, ¿verdad? Y así en muchos casos. Vamos a ver, don Luis, a manera de conclusión, estaba viendo una noticia también que a raíz de la entrega de los paquetes agrícolas ya se conocieron y advirtieron las autoridades también de no estar vendiendo los paquetes agrícolas en el occidente del país. Creo que se detectó un caso o varios casos en las que se publicaron, por cierto, en redes sociales, que con el apoyo de la Fuerza Armada se detectó que agroservicios del occidente ya tenían o ya habían adquirido de forma ilegal algunos paquetes. Sí, nosotros siempre hemos dicho, o sea, hay que buscar cómo depurar el padrón. ¿Por qué? Porque el inicio de la entrega de paquetes agrícolas surgió como un proyecto electoral, ganar votos, exactamente. El ministro, por ejemplo, Oreste Ortez, dijo que el 33% de los que recibían paquetes no eran productores. El ministro David Martínez dijo que el 25%, o sea, pero se reconoce que sí. Hay un reconocimiento de parte de los titulares que no son una buena cantidad de gente que recibe paquetes que no son productores. Entonces nosotros decimos, hay que depurar el padrón. La propuesta se le hicimos al ministro actual, hay que depurarlo, pero hay que buscar el momento en que se iba a depurar. ¿Por qué? Porque lo pensaron depurar ahorita antes de entregarlo, y estaban dejando a más de 200,000 personas fuera del paquete. De ese paquete. Okay. Entonces le dijimos, no puede ser, entreguen conforme al paquete anterior, y una vez terminen la entrega, comenzar el proceso de depuración. ¿Por qué? Porque tenés más tiempo, podés analizar un poco mejor cuáles son en verdad productores y quiénes no, y por lo tanto va a ser una depuración más efectiva. Esperamos que voy a conversar con el ministro de Agricultura. Creo que él tiene también una visión bien importante de ver de qué es lo que se puede hacer. Yo creo que sí, porque la ventaja que tiene el actual ministro es alguien que conoce de la agricultura, ha tenido una trayectoria importante, pero lo más importante de esto es que conoce a los actores de los diferentes subsectores agropecuarios. Ese conocimiento de las vicisitudes o necesidades de cada subsector y quiénes son las personas que trabajan claves para ello, creo que es la ventaja que tiene el ministro Parada sobre los otros, y creo que le va a dar, ojalá lo apoyen y lo dejen trabajar y que conoce de la agricultura. Vamos a canalizar con Casa Presidencial la presencia de él. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias Ernesto por la invitación, y alguna recomendación para el ministro. Para finalizar, lo que planteo es buscar la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria bajo los sentidos que trascienda gobierno, que esté adaptada al cambio climático, y con Enrique nosotros hemos estado hablando, sería un buen aporte, un buen legado que dejaría al sector agropecuario si él comienza a trabajar la política nacional. Enrique Parada, ministro de ya le hicimos una solicitud de audiencia la semana pasada, precisamente para ver lo del convenio de comercialización de maíz y ver lo del fondo del FOCAGRO que anteriormente se estaba dando,
Exacto. Sí, en los últimos años ha decaído un poco, pero necesitamos fortalecer eso. Lo vamos a platicar y estoy seguro que lo estarán ellos agendando también. Ricardo, Gracias, como siempre, gracias un Ernesto, gusto, un gusto. Y recordemos algo, que es muy simple. Sin agricultura no hay comida, señores. Así que fácil. apoyemos la agricultura de este país. Ese era el propósito de colocar este día lunes el tema, advertir de la necesidad de prepararnos por lo que viene. Gracias, don Luis, como siempre, gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a los amigos. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio. Un análisis importante de temas del país, 7 de la noche en Radio Fuego, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.